múltiples patologías de abordaje en el servicio de urgencias. ¿A qué se refiere por traumatizados? Lo vamos a averiguar. Conceptualizando las cosas, vamos a diferenciar. Hay mucho malentendido en los conceptos a veces en medicina. Para empezar, ¿será lo mismo un policontuso que un politrauma? No es lo mismo, ¿no? ¿Cuál será la diferencia básica? La gravedad. Más o menos, ¿no? Policontuso cuando te vas al campeón y te pegas en la calle y te golpean. Múltiples golpes, etcétera, pero que no conllevan una gravedad significativa. Y un politrauma, qué sé yo, ¿no? Un accidente de moto, coche, vehículo, cuando tengas fracturas, contusiones mayores, etcétera, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, desde ahí tiene que partir el concepto de un manejo de este tipo de pacientes. Porque si yo me voy un poquito atrás, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de triaje y ese lema pinche que les digo que se recuerden, ¿no ve? De que no todo lo grave es urgente, no urgente es grave, etcétera, etcétera, ¿no ve? A veces se evoca eso. Yo tengo a veces pacientes que ingresan a emergencias y dicen, la enfermera me dice, es un accidente de moto. O sea, a mi cabeza me viene a veces esto, ¿no? Entonces yo digo, es un paciente politrauma, inestable, ahora está con casco, sin casco, ya me hago una película, ¿no? Así como tu ex contigo, ya me hago una película así en la cabeza, y me imagino un montón de idioteces. Pero cuando veo el paciente entra caminando, cojeando, ¿no? Solo se había caído de la moto y un de tobillito, es una contusión menor. Entonces, mucho va a diferenciar eso para ver a qué abordaje debe ir, a qué paciente, cómo voy a tratar al paciente. No es lo mismo tratar a un paciente estable de un inestable que vamos a ver, punto número uno. Punto número dos, e importante, este paciente a veces engloba múltiples patologías que las vamos a ir desglosando a medida del semestre. Ejemplo, trauma torácico, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ver trauma torácico abierto, trauma torácico cerrado, etcétera, etcétera. Otro, trauma abdominal abierto, trauma abdominal cerrado, el famoso TEC, ¿no? Traumatismo craneoencefálico, etcétera, etcétera. Perdón. Y los traumas de, no sé, extremidades, etcétera, etcétera. Entonces les pido un poquito de atención en esto porque a medida que vayamos avanzando en los temas van a ver que, no, el politrauma hemos llevado así, van a ver que el manejo es casi similar. O sea, no hay mucho donde perderse. Si saben bien la raíz, la matrix, lo demás va a ser sumamente sencillo. Entonces, como introducción, ¿qué nos dice? Que un paciente politraumatizado puede tener ¿qué? Sobre esencia de otros pacientes, el riesgo vital. ¿Me entienden? ¿No? O, en su defecto, si este paciente llega a sobrevivir, en algunos de los casos, porque vamos a ver que hay politraumas menores y mayores, en el caso de los mayores a veces pueden dejar secuelas invalidantes, ¿no? No será lo mismo, les vuelvo a repetir, siempre les voy a poner ejemplos, ¿no? Caerme de las gradas y golpearme un poquito la columna o la espalda, si quieren hablar, o uno que se caiga, pues, no veo, unos 4 pisos, como el otro día me ha llegado, uno de 4 pisos ha caído, o uno atropellado así en una embestida con trauma raquimedular, entonces diferente, ¿no? El paciente ha sobrevivido, pero queda dejado paraplegia, etc. Entonces, vamos a ver cierto tipo de secuelas, que esto creo que por lógica tendríamos que relacionar. Entonces, la atención integral, ¿qué va a englobar? Antes de entrar al escenario hospitalario y toda la vaina, la adrenalina que a veces nos gusta, tenemos que ir un paso atrás. En la clase se acuerdan de atención del paciente. Debe ver la atención primaria, secundaria. En eso se va a basar este paciente, ¿no? Y en otros parámetros que les voy a ir indicando como tal. Pero prácticamente es esto. Uno, escenario prehospitalario o hospitalario. Siempre lo voy a repetir, porque como bien les decía, o sea, si habláramos de porcentajes, deberían reducirse las tasas de mortalidad si tuviéramos un servicio prehospitalario efectivo. Si no tenemos ese servicio prehospitalario efectivo, entonces, si es que alguno de ustedes es, no sé, testigo, etcétera, de algún tipo de accidente, etcétera, que involucre la vida de alguien, ustedes tendrían que fungir sobre su responsabilidad. Les vuelvo a preguntar, en la calle si pasa algo, ¿ustedes se pasan por lado? No creo que lo harían, ¿no? Espero que nunca lo hagan, ¿no? Porque nunca nada, la desgracia está a la vuelta de la esquina. Entonces, como no hay una medicina prehospitalaria establecida en nuestro país, en nuestra ciudad, etcétera, como quieran, entonces tenemos que saber, no, ¿por qué no hay? No quiero saber, no sé. Entonces tenemos que desarrollar esa situación para nosotros hacer un buen manejo prehospitalario. El manejo prehospitalario es diferente al manejo hospitalario. No confundan que el prehospitalario es agarrar, subir el paciente a la camilla
y mandarlo al hospital, ¿no? Como hemos visto en triaje, ¿se acuerdan del short, del start, todas esas vainas? ¿No? Que es agarrar, establecer si está vivo, muerto, etcétera, ¿no? Y camina, no camina, y lo mando a la ambulancia y listo, luego me deshago de él. El prehospitalario debía enfocarse en salvatar las complicaciones inmediatas con riesgo vital. ¿Qué tal si tienes un accidente de algo? No sé, una caída, una moto, etcétera, lo que quieras. Si tienes una fractura expuesta del fémur, feo, ¿no? Y esa fractura sangra mucho. Que vos vas a ver lo que sangra, digamos, hasta esperar que venga la ambulancia, hasta llevarlo a un hospital. Ese paciente te va a choquear, ese paciente se te va a complicar. Entonces, la medida prehospitalaria, ¿qué es? ¿No? Torniquete, manejo de compresión de herida, empacamiento de herida, etcétera, etcétera, no sé, algo por ahí, como ejemplo. Entonces, a eso se refiere con escenario prehospitalario. Y obviamente tiene que fungir de acuerdo a un buen triaje. Si no hacen un buen triaje, ya les he dicho en algunos ejemplos, uno puede agarrar y subestimar ciertas cosas. Y eso pasa mucho con el trauma abdominal, por ejemplo. El trauma abdominal, y eso pasa en los conductores, por ejemplo, yo tengo muchos accidentados que agarran, ¿no? Aquí, ¿quién le gusta usar un cinturón de vehicular? De seguridad, perdón. Cinturón de seguridad. Casi nadie usa. El sector público han visto usar cinturón de seguridad, ¿no ven? Dicen que es para perdedores y no sé qué. No sé, yo uso, o sea, yo quiero vivir unos años más, porque aquí la gente maneja como un suspensivo, ¿no? Entonces vamos a ver cuando lleguemos trauma torácico los efectos del cinturón. Incluso con el cinturón te puedes lesionar. Vamos a ver el trauma torácico, el trauma abdominal y el efecto del volante que a veces hace trauma a nivel abdominal. Entonces puede pasar en un inicio como un dolor abdominal silente, etcétera, etcétera, y ese paciente se va descompensando a las horas y puede tener después riesgo de complicaciones como tal. Entonces, vuelve el mismo precepto de antes, ¿se acuerdan? ¿No? Por favor, no subestimen ningún síntoma. Los que han hecho práctica, los que están haciendo práctica, ¿no ven? ¿Han visto, no? ¿O se han dado cuenta de cómo un paciente ingresa con 50 cosas y al final uno piensa 20 cosas y al final termina siendo una, ¿no? La medicina es así. A veces no es exacta, entonces ustedes tienen que tener ese raciocinio para discernir. Entonces, ya sabemos, el escenario prehospitalario debería ser enfocado a minimizar todas las complicaciones agudas inmediatas. ¿Ok? Y esta es la primera tarea. Yo soy de los pocos docentes que les deja tarea, ¿no? El resto les carga de 50 tareas. Yo solamente les voy a pedir que lean un capítulo de un libro, nada más. Está subido a su plataforma del PHTLS, que dice la hora dorada, le llaman. Y eso vamos a ver por qué le llaman la hora dorada, ¿no? Recuerden ahora. 2. Evaluación y acciones iniciales. ¿Se acuerdan del triaje? Prácticamente estamos haciendo eso, ¿no? Estamos empezando a hacer acciones iniciales e incluso terapéutica podemos hacer. Reconocimiento primario, lo que ustedes conocen, ¿cierto? ¿No? ¿Qué es hacer un reconocimiento primario? ¿Quién me recuerda así? 2, 3 rápido. Sin miedo. ¿Alguien o al velo? Lo que es el ABC, Doc. El primario ya está enfocado tal vez en eso ya. En el ABC, vía aérea, ventilación, ¿no? ¿Cómo es? Circulatorio, etcétera, etcétera. Ese es tu ABC. ¿Qué más se enfoca? ¿En qué más se basa la evaluación primaria? Ya están los signos vitales, todo lo primario que, como dice su nombre, ¿no? Todo lo que voy a ir a abarcar de inmediato al paciente. Lo que les decía. Short o start, sí. Es short o start que puedo hacer, eso va en el prehospitalario, e incluso en el hospitalario igual podemos reevaluar. Lo que ustedes pueden hacer triaje hasta 3, 4 veces. O sea, se dan cuenta. El primer triaje va a ser ¿qué? En el prehospitalario, ejemplo. El segundo triaje al ingreso, el tercero, imagínense, al ingreso por la enfermera. El tercero va a ser por ustedes, los médicos, ¿no? Y puede haber un cuarto, tal vez hasta por un especialista, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es una evaluación, reevaluación constante. Entonces, en eso se enfoca el reconocimiento primario. Ver tal vez la patología aguda, que en este paciente politrauma puede ser, ya les he dicho, muchas cosas. Pueden ser múltiples fracturas más trauma torácico, esto es como un combo, ¿no? del restaurante, ¿no? Trauma torácico más, no sé, más fractura, no sé, de pelvis. Imagínense los peores que TEC más trauma medular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es ese conglomerado como tal. Resucitación, si el paciente obviamente lo va a requerir, ¿no? Esto viene en el examen de urgencias 2, la mayoría se ha ido de cabeza, porque no me han podido exponer el esquema del RCP, que creo que es básico, ¿no? Todo el mundo debería saber, pero bueno, eso lo vamos a ver después.
Reconocimiento secundario. ¿Qué es el reconocimiento secundario? Volver a evaluar de manera física al paciente después En, de haberlo en el primario igual valoran. después de estabilizarlo. Exacto, ese es cuando el paciente ya está estabilizado, ¿no? El paciente ya está estable, tú tienes chance de agarrar, enviarlo a tomografía, enviarlo a ecografía, tu paciente está totalmente estable, sin un riesgo vital, o sea, tú ya le has evitado el shock hipovolémico, le has evitado el sangrado, le has hecho todas las medidas de salvataje, etcétera, etcétera. Y como dice su nombre secundario, me permite a veces evaluar lesiones secundarias. La reevaluación como concepto y el tratamiento definitivo como tal. Acá está lo que decía su compañero, ¿no? Para ver en este tipo de pacientes, en la evaluación primaria está el ABCDE, ¿no? El D más el E, que es sumamente fácil, ahorita vamos a ir a abarcar. El A, que es el mantenimiento, pues la vía aérea, ¿no? Ubica. Respiración, control de hemorragias, la parte de circulación. La D, que es el déficit neurológico o el estado neurológico. Y la E, que es la exposición, ¿no? Incluso la protección, no solamente esa exposición. Y el reconocimiento secundario en balance global de las lesiones existentes que ahora acabamos de mencionar. Entonces, rápidamente para ver esta situación de lo que es el ABCDE de nuestros pacientes politraumas. Ya les he dicho que cuando ingresa un paciente nosotros tenemos que incluso evaluar lo que es... ¿Qué? No. Buenas noches. Para la próxima, chicles para todos. Ya. ¿Recuerdan quién es, no? Entonces, coitus interruptus. Estamos en la parte de lo que es el lenguaje corporal, la actitud, el comportamiento de un paciente. Ya les he dicho que eso va a decirnos mucho en cuanto a datos, etcétera, etcétera. Obviamente no es lo mismo que te entre un paciente consciente de un inconsciente, obviamente, ¿no? O un paciente que esté usando caminando, o otro que esté agarrándose alguna parte del cuerpo X por dolor, etcétera, etcétera. Entonces, desde la actitud del paciente nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hablando de lo que es la A como tal, ¿qué cosas tenemos que ver en la A? Lo típico, ¿no ve? La vía aérea como tal. Entonces, supongamos dos escenarios. Si un paciente les llega consciente, vigil, Glasgow 15, entonces no creo que tenga mucha dificultad en su vía aérea, ¿cierto? Porque él va a manejar secreciones, maneja la vía aérea tranquilamente. Diferente a que te llegue un paciente inconsciente, Glasgow 8, digamos, ¿no? Paciente inconsciente, ¿no? La hiperextensión del cuello está alterada, los ejes están alterados, qué sé yo, el nivel de conciencia es bajo, obviamente, mal manejo de secreciones, puede haber obstrucción tanto como parcial como total de la vía respiratoria de la cavidad bucal. ¿Qué objetos obstruirán la vía aérea? La lengua, sustancias, qué sé yo, cuerpos extraños, etcétera, etcétera. Incluso hemos visto hasta alimentos, ¿no? En algunas ocasiones como tal. Como dice ahí, obstrucción por cuerpo extraño, hemorragia masiva. A veces el mismo paciente, cuando trata de tener el reflejo de tos, el paciente se puede, o el reflejo nauseoso, perdón, el paciente se puede broncoaspirar, ¿cierto? Entonces hace una obstrucción parcial. Clínicamente, ¿cómo se verá esto? Me pregunto. Ahorita vamos a ir a los signos. ¿Qué nos presenta ese paciente? ¿Cómo ves ese paciente y dices, ajá, está obstruida esa vía aérea no es normal? Así, sin hacer como que, ay, no, pedí una radiografía, una toma. Cianosis, disney, ya les he dicho, ¿no ve? Nuestros signos vitales, nuestros parámetros generales nos van a decir muchas cosas del paciente. Doctor, está saturando 70. Ah, sí, está bueno, oxígeno. ¿Conducta correcta? No, porque tengo que saber por qué está saturando 70. O tiene trauma torácico, o está broncoaspirado. Estamos hablando de un paciente inconsciente, ¿no? O algo está sucediendo. Doctor, está con 38 de frecuencia respiratoria. ¿Te llama la atención? ¿Te llama la atención? ¿No ve? Una taquipnia. ¿Taquipnia secundaria qué? A un trauma torácico, etcétera. ¿Se dan cuenta? Tenemos que usar la lógica así. Los que han ido viendo la práctica y yendo haciendo historias clínicas, ¿no? Se han dado cuenta que el uso de la lógica en la medicina no es tan difícil, pero es aplicable en todos los hechos. ¿Qué más? ¿Qué otros signos, síntomas podemos ver en un paciente hablando de la vía aérea solamente? Tiraje. Puede haber tiraje en un caso obstructivo, digamos, ¿no? Es más que todo se lo ve en niños. ¿Algo más? Lancen ideas, lancen.
Ahorita vamos a ver. Bueno, para acabar las causas, traumatismos maxilofaciales graves. ¿Ese paciente manejará? ¿Ha llevado maxilo? Creo que no, ¿no? Ubican pero las fracturas de Lefort, ¿no? Lefort 1, 2, 3, que comprometen a veces la vía aérea. Imagínense un paciente con Lefort 3 que esté con obstrucción total de la vía y yo tengo que intubar. Complicado, ¿no? Es un manejo muy difícil. No va a ser una intubación orotraqueal, voy a tener que hacer una traqueotomía de emergencia, etcétera, etcétera, para realmente salvar al paciente. Porque si no, esa mandíbula es inestable, el eje es inestable. Si tiene fracturado el cráneo, ¿por qué no va a estar lesionado el cuello? Entonces, todo paciente politraumatizado que les llegue con escala de Glasgow baja, con antecedentes de trauma craneoencefálico, secundariamente ustedes, obligatoriamente por regla, tienen que asumir que ese paciente ha tenido un trauma cervical. Entonces, tienen que hacer medidas de salvataje, ahorita vamos a ver, ¿no? Collaring, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de los psíquicos, de la obstrucción de la vía aérea, ¿qué tenemos? El bajo nivel de conciencia a veces incluso puede ser secundario a una hipoxia, ¿o no? Porque a veces los paros o los códigos, en este caso el código azul, no solamente es una parada cardíaca. El paciente puede entrar primero en paro respiratorio y el paro respiratorio subsecuente posterior va a llevar a un paro cardíaco. Entonces no es como que, código, el corazón está mal del corazón. No, a veces puede ser la vía aérea la que te va a provocar el mayor dolor de cabeza y si no saben identificar, entonces su paciente sí o sí obviamente se va a morir. Estridor, ¿qué es el estridor? Ustedes que son semiólogos, ya me lo cuenta, que aman la semiología. Son sobrevivientes, ruidos sobrevivientes a nivel corporal. Eso no es un estertor, esto es estridor. ¿Es lo mismo estridor que estertor? No, ¿cómo es? Vane, ¿vos qué has visto? Por eso. Vane, he dicho. Vane. Ya, Vane. Vane. Whatever. ¿No sabes qué es un estridor? ¿Alguien sabe qué es un estridor? Vayan corriendo una lista de allá atrás, ¿verdad? Son sonidos. Son sonidos raros, ¿no? Como que de galletas. Como galletas, como el hueso. Ajá. De fracturas. Ya pues, ¿qué es un estridor, doctores? Porque es como cuando los cabellos. Eso es un estertor. Es pregunta básica. Un estridor es similar a un ronquido. Nunca ustedes se han aclarado la garganta, o nunca ustedes no se han escuchado a algún viejito toser y ¿no? Aclara la garganta, o casi ahogarse con su tos, algo así. ¿Nunca han escuchado? No debe escuchar, no creo que no. Es como un ronquido, ¿no? Entonces, el aire quiere salir, pero la vía está tapada. Entonces yo digo, este paciente no. Y me dice, no, está roncando. No está roncando. La vía tiene una obstrucción parcial. A diferente que esté en apnea, ¿no es? ¿O no? Afonía, inadecuada alineación traqueal. Esto va de acuerdo a los ejes. No es lo mismo que el servicio prehospitalario me traiga un paciente politrauma con un collarín cervical, que es lo adecuado, ¿no? Que agarre y me protege el cuello y a la vez me ayuda a hiperextender la vía aérea. A que me lo traigan un paciente en la camilla o botar en una camilla y me lo traigan así, con el mentón ahí mis ejes laringio, traqueal y laringio, faringio y oral van a estar alterados, entonces mi vía aérea va a estar, no va a estar así. Con una hiperextensión tengo mi vía aérea así, con una hiperextensión así. Entonces sí que doctor, da lo mismo, no da lo mismo. Incluso en esta posición es la que nosotros usamos para intubar al paciente, hiperextender el cuello. ¿Se dan cuenta? Es sumamente sencillo. Tiraje, lo que decía su compañero, taquimia obviamente, escasa o nula expansión torácica, esto es muy importante, ¿no? Y a veces es lo que a veces ustedes, en alguna ocasión, algunos estudiantes obvian, ¿no? Entonces lo que es hacer la palpación, inspección de un paciente como tal. ¿Qué sería importante? Si tu paciente, imaginemos un caso de un accidentado, caída, lo que ustedes quieran, pero que el paciente está en Glasgow 15, pero tiene mucho dolor torácico, pongámoslo así. Tiene taquimia, taquicardia, está ansioso, diaforético, etcétera, y tiene mucho dolor torácico, producto de una caída. Entonces, ¿ustedes qué van a tratar de diferenciar en ese paciente? ¿Qué sospecharían de ese paciente? Fractura costal. Fractura costal,
puede ser una fractura costal. De hecho, el título grande es un trauma torácico, ¿no? Eso es como título principal. Ahora, trauma torácico. Secundarias las lesiones, fractura costal, algo más complicado, tu paciente está saturado en 60. Está. Neumotórax, ¿no? Traumático. ¿Qué tal si he hecho un neumotórax, producto de una fractura costal? ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que decir, puede ser esto por esto por esto. Entonces tengo que ver de acuerdo a si hay una expansión o no. ¿Qué tengo que hacer? Ampliación, aflexación. Sencillo, ¿no ve? Les han debido enseñar, no creo que no les hayan enseñado, ¿no? Hay superior, inferior, etcétera, etcétera. O simplemente ver al paciente si realmente tiene una buena expansión. Porque a veces hay patologías, como los derrames pleurales masivos, algunas patologías X, Y, Z que no es trauma, que igual nos dan alteración torácica en cuanto a expansión. Y en estos casos, un neumotórax, igual les va a dar alteraciones de expansión. El compliance y relastance del pulmón no va a estar adecuada, entonces va a haber hasta retracción. Ahora vamos, esto es de manera muy global. ¿Cómo manejamos ahora la A? Ya tenemos A, B, C, D. Ahora, ¿cómo manejamos la A? El manejo de la vía aérea es sumamente sencillo, dentro de lo que cabe, ¿no? Imaginemos que estamos en un ambiente netamente hospitalario, no nos vamos a poner en el quinto infierno. Hospitalario. Entonces, ustedes como médicos, que algún día van a tener este tipo de pacientes, tenemos que agarrar ¿qué? Primero, permeabilizar la vía aérea. ¿Cómo permeabilizamos? Yo agarro mis dedos y elevo el mentón. Ya está, voilà. Ya está, ya se alineó los ejes y tu vía aérea está permeable si es que no tiene una obstrucción. Ubica, ¿no? Lo que les estoy diciendo o no ubica, ¿no? Yo agarro, perdón, te voy a usar como maniquí. El paciente está botado ahí, ¿no? Yo agarro el mentón y hiperflexiono cuello. Ahí estoy alineando los ejes y estoy permitiendo que la vía aérea esté permeable. Nada más. Primer paso a seguir. Segundo paso a seguir, tengo que evidenciar, ¿no? O hasta con guantes, ¿no? Tengo que agarrar y evidenciar si no hay un cuerpo extraño, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez hemos tenido un paciente, un ancianito, que se ha broncoaspirado y hemos sacado con fibro, tenía una bola así de coca en su tráquea y esófago. ¿No? Se ríe la mala onda. Se ha muerto el viejito, de verdad. Estaba con su coca, se ha ido a dormir con la coca, lo han traído muerto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Entonces, evidenciar y evaluar las vías aéreas es de vital importancia, o sea, no es chiste. Mantenimiento de la permeabilidad puede ser con elementos o dispositivos tanto invasivos como superficiales. Superficiales han debido llevar ustedes curso de primeros auxilios, ¿no? ¿O no? ¿No? Deben llevar IPS, ¿no? Entonces, sabemos que hay dispositivos como por ejemplo el AMBU. ¿Conocen el AMBU, no? Es una mascarilla con un dispositivo para ayudar y hacer un apoyo ventilatorio. Entonces, según las reglas del ACLS, por ejemplo, que es un curso de lo que es esto de resucitación y demás, que algún día lo van a llevar. Entonces, hasta que no llegue una mano experimentada que pueda hacer una vía aérea definitiva, ya sea tráqueo, ya sea intubación, ustedes como médicos tienen que hacer soporte ventilatorio. O van a dejar, no se intubaron, que espere el cuate, ¿no? O sea, o le pondré sus puntitas nasales a 10 de oxígeno, tampoco funciona así la cosa. Tenemos que darle apoyo a esa vía aérea con dispositivos, ya sea con el AMBU o con otro tipo de mascarillas que les voy a mostrar después. Cánulas faringias, ahí están como elementos superóticos los BUG y las máscaras laringias. La vía aérea definitiva, lo que les decía, ¿no? Intubación traqueal, cricotiroidotomía o la traqueotomía. Ahora nosotros tenemos que entender también que también tenemos que tener criterio. Eso es lo que les decía a los de urgencias 2 el otro día, y alguien me preguntaba, decía, ¿todos los pacientes inconscientes se intuban? No todos los pacientes inconscientes se intuban, porque primero tenemos que ver el origen de por qué está inconsciente. Justamente ayer, horas de la tarde, me llega un paciente de 78 años de edad, soporoso, con un cuadro aparente tónico clónico, ¿no? Agitación psicomotriz, inconsciente total, le hemos calculado un grado de 7, etcétera, etcétera. Lo primero que el médico me ha hecho es un ABC, mi médico, mi colega.
¿Qué creen que era? Otro hemos dicho, no, mi otro colega ha dicho, no, es un estatus convulsivo. Pues, lógico, está convulsionando, ¿no? Es un estatus convulsivo. Hiponatremia. Puede ser una hiponatremia, no, pues este paciente había sido diabético, no sabía. Ajá. Ser un le tomamos la glicemia capilar en 11. Imagínense, 11. Incompatible, ¿no? Estaba un pasito ahí de San Peter, del Alta Celestial. Nos hemos agarrado y como sé líquidos, manejo líquidos, ¿no? Como ustedes, ha agarrado y le pasó a sus cargas de hipertrosis, su hipertónica, etcétera, etcétera, y a los 20 minutos, ¿qué ha pasado? ¿Qué hago aquí? ¿Dónde estoy? Pero si yo agarro y lo confundo, ¿cuál es el punto de este ejemplo? ¿Tonto o no tonto, o práctico o no práctico? Es que una mano inexperta y no diga el paciente inconsciente. El paciente manejaba mal secreciones, estaba babeando toda la cara, estaba con flemas, mal manejo de secreciones. Imagínense ese paciente, ubican, ¿no? Yo médico inexperto agarro y digo, no, al gran campo, no, yo esto hay que manejar vía aérea, agarro y me hago al gallo y lo intubo. ¿Será adecuado? Les pregunto. A ese pobre hombre que solamente le hay que corregir la glicemia. No. Entonces, por eso, antes de meter la pata, ¿no? Antes de hacerse al superhéroe en la vía aérea, porque es una cosa seria, tienen que ver el origen de. Diferente que me digas, doctor, este paciente lo han atropellado un camión y tiene un hematoma subdural masivo, intraparenquimatoso, ¿no? Acupuncionar 4 veces, etcétera, etcétera. No, diferente la canción, ¿no? Ahí no hay vuelta atrás. Ahí tengo que agarrar sí o sí, porque en un ratito ese paciente neurológico llega el edema cerebral a tan gravedad que me agarra el centro respiratorio, protuberancia y ¡plop! Listo, hasta ahí llegó, ¿no? Hasta luego. Entonces ahí sí tengo que proteger vía aérea. Entonces hay criterios y criterios. Entonces, para una vía definitiva, el apnea consecutiva, obvio, ¿no? El paciente no respira, intubalo, campeón. Ahí no va a haber ambú, no va a haber nada que no pueda salvar. Inconsciencia, dependiendo, les estoy por eso aclarando ese punto. Muy importante, dependiendo que. Necesidad de ventilación mecánica, en algunos casos, hemos tenido pacientes, imaginen, hace un año atrás, un accidente, una señora tenía, ¿cuántas fracturas? Tenía 18 fracturas costales. ¿Ubican eso? ¿Cómo ese pobre tórax podía expandirse? Ese pobre tórax no podía expandirse, ¿no? Eso se llama volver costal, o tórax inestable. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarle con una máquina. Entonces, se intuba, se seda al paciente y se hace soporte BNI invasivo para ayudar a la ventilación. En administración de fármacos, esto lo vemos en la vía aérea controlada. ¿Dónde vemos esto? En la cirugía, ¿no? ¿O no? Buscar confusión. ¿Qué está hablando? Esto es algo básico. En urgencias 2 vamos a hacer hasta talleres. ¿No es? ¿No es? ¿Corona? Entonces, la técnica es sumamente, no voy a decir que es lo más sencillo del planeta, pero toma su tiempo. Y cuando cuando agarran la técnica, es sumamente sencillo. Ya vamos, como les digo, a ahondar, no se ve muy bien la imagen, pero supuestamente aquí está la entrada de lo que es la laringe, es donde deberían ingresar el tubo. Hay técnicas para agarrar el laringoscopio, eso poco a poco lo vamos a ir llevando. La idea es que tengan el concepto básico de cuáles son las vías definitivas, ¿no? Yo en el examen, ¿no ve, doctores? Excepto les pongo, lean la pregunta, creo que les pongan cuáles son las vías definitivas, ¿no? Y me pongan zona nasogástrica, me pongan alguna idiotez así. Pasamos a la B. ¿Qué es la B? Respiración. ¿Dónde lleva respiración? Ventilación, ¿no ves? Ventilación, respiración, como quieran llamar, está bien. ¿Qué tenemos que hacer en este paso entonces? Esta hora y media de clase que vamos a llevar del ABCDE, en el momento del paciente lo tienen que hacer por lo menos en 3-4 minutos. Así que tienen que, si piensan rápido, no es como, ¿qué hacemos con el paciente? Aquí es piensa rápido. Piensa rápido. Ya pues vamos, ¿qué hacemos en la B? Ahí está. Si la vía aérea la hemos resuelto, ¿no? Ya está desobstruida. Entonces, pero mi paciente, doctor, ¿de cuánto sigue saturando? 50. Entonces, hay algo más.
que me está impidiendo que ese paciente me responda en la parte ventilatoria. Entonces tengo que irme, como les digo, otra vez a los orígenes. Un neumotórax a tensión, tórax inestable, que son las fracturas que les comento, heridas torácicas abiertas, ¿no? Los que les gusta pasear por las cejas, hemotórax masivo. ¿Qué causas de hemotórax conocen? ¿Qué es el hemotórax? La presencia La presencia de sangre. Cavidad pleural, hay la cavidad pleural. Anatómicamente existe la cavidad pleural. Espacio pleural, diferente, ¿no? ¿No? Diferente. Porque eso es un espacio virtual, ¿no? El espacio pleural, muy bien, que nos va a conllevar a complicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles van a ser mis síntomas, mis signos clínicos ante este tipo de pacientes? Ya les he dicho, todo nos va a decir la clínica y los signos vitales. Frecuencia respiratoria 35 o menos 10. ¿Será normal que tu paciente haga periodos de apnea? No, entonces, o que te haga esas respiraciones aciróticas, no sé si alguna vez han visto una tipo, no sé, Cosmado o ese tipo, ¿no? Que hace... Se paran y vos dices, carajo, respirar, ¿no? Y después de 10 segundos, apnea, ¿no? Apnea, periodos de apnea. Peligro, ojo, ese paciente te va a entrar en paro. El paciente te está advirtiendo, si no, oye, campeón, voy a entrar en paro. Los pacientes te advierten con esto. Te dicen, voy a entrar en, me voy a complicar, me estoy complicando, haz algo. Pero si no sé los signos vitales normales, como mis enfermeras en el hospital, ¿no ve? Me dicen barrabasada y media, ¿no ve? Doctor, ahí viene con 180, está mal, su frecuencia cardíaca. Yo, la pasada es una arritmia, veo, es un lactante menor. Carajo, ¿no? Es normal en un lactante menor esa frecuencia cardíaca. Ya nos había dicho ese ejemplo. Entonces, estos síntomas, estos signos, a nosotros nos dice mayor a 35, ¿qué nos da? Taquipnea. ¿Por qué este paciente está taquipnéico? A ver, no, vamos, porque miren acá hay dos escenarios, ¿no? Aquí taquipnea y bradipnea, ¿no? Entonces, en un neumotórax, pongamos atención, en un neumotórax traumático, ¿tendré taquipnea o bradipnea? Puedo tener taquipnea. ¿Por qué? Está tratado de, es un fenómeno compensatorio. Ustedes saben que nosotros somos una máquina y el cuerpo trata de compensar ciertas cosas cuando hay fallas, ¿cierto? Entonces hay una taquipnea. ¿En qué caso habrá una bradipnea? A ver, piensen, muevan su cerebro. No todo es... ¿Por qué habrá bradipnea? El paciente... Así lento, así vos dices... El centro respiratorio. ¿Qué hago? Llamen a un médico, ¿qué hago? ¿Por qué habrá bradipnea? Porque si no yo les tendría que enseñar, no siempre van a encontrar taquipnea. Y no, a veces... ¿Por qué habría bradipnea? Alteraciones del sí. Ejemplo fácil, hemotórax, lo que hemos hablado. Un paciente con hemotórax masivo va a tener una alteración respiratoria por compromiso ventilatorio, por ocupación, ¿no? De la sangre, la. Pero secundariamente, tu paciente se está chocando. ¿No ve? Ese paciente chocado va a estar normal, así, hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está? No, ese paciente se va a ir deteriorando, tanto en la parte vascular, en la parte obviamente hemodinámica, que va a repercutir a nivel sistémico, cerebral, renal, incluso ventilatorio. Ese paciente te está diciendo, me estoy apagando, ¿no? Ahorita me voy a apagar y me voy a morir. Entonces ahí tendré que actuar rápidamente. Entonces, nunca subestimen. Yo me asusto más con esto que con esto. Porque esto me trata a mí de algo agudo. Bien agudo, ¿no? Es que tengo que revertir así, 2, 3, ya. Si es un neumotórax, ¿ya qué hago con un neumotórax? ¿Una qué? ¿Qué? ¿Qué se llama eso? ¿Una serie de agua? ¿Qué? ¿Qué? Toracocentesis o pleuracentesis, ¿no? ¿Dónde se hace esa vaina? Cuarto, quinto espacio intercostal y una media clavicular. ¿Ya? Estás, no sé, en Apolo, te has ido a la provincia y tienes un albañil que se cae del árbol y tiene un dato de neumotórax, no tienes tubo de pleuro, ¿qué haces?
Con una jeringa. Con una jeringa en el, aquí. ¿Dónde? ¿En el mismo lugar? ¿Quinto espacio? Segundo espacio intercostal, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente es menos invasivo, ¿no? Entonces vas a tratar, ahí no vas a, ahí no, eso es una medida salvatoria, no es terapéutica. Porque el sello de agua sí es terapéutico, porque ese sello evita de que el aire vuelva a ingresar. Esto lo que vas a pinchar es ¿cómo es? No sé, salvatorio, como les digo, porque solamente estamos dando una ventana de escape. Pero en un hemotórax no creo que te sirva eso, ¿no? Movimientos torácicos asimétricos, ya les había dicho, de la simetría del tórax como tal. Trabajo respiratorio excesivo. ¿Qué conlleva a una taquilia? A ver, hablemos de taquilia como tal. ¿Qué trastornos secundarios me va a dar una taquilia? Usen la cabeza. No sé por qué cetocidosis diabética. Acidosis nomás respiratoria, campeón. ¿Acaso todos son diabéticos? ¿Y qué te lleva a una acidosis respiratoria? El aumento de Piensen, a ver. ¿Alguna idea? Choque, hipovolémico. ¿Qué pasa cuando el paciente... Hipercapnia. ¿Hace hipercapnia? Ya, y secundariamente, ¿qué más hace? ¿Hace acidosis respiratoria o alcalosis respiratoria? Alcalosis, acidosis. ¿Cómo es decir? Decídense. Chicha o limonada. Ya pues, ¿hace acidosis o alcalosis? ¿Han llevado eso alguna vez? ¿Fisiopato no es? ¿No es? Han llevado, pues, ustedes están más frescos que yo. Deberían decir, doctor alcalosis, doctor acidosis, ¿cómo es? Acidosis, ¿no? ¿Seguro? Ya pues alguien, por amor a Jesucristo, ya, tarea. Si no les doy, tarea. Tarea. Secundariamente a ese proceso que les voy a decir que es para averiguar, nosotros entramos en un estado de posible hipoxia transitoria. ¿Y qué nos causa una hipoxia transitoria? Que nos lleve a una hipoxia tisular, por ejemplo, ¿o no? Que puede haber una hipoperfusión, estamos hablando de oxígeno, no estamos hablando de nivel de sangre, ¿no? A nivel cerebral, cardíaco, pulmonar, incluso de los mismos tejidos como tal. Entonces, ¿el paciente qué hace? El paciente empieza a entrar en una fatiga muscular. Por eso el paciente, ¿qué tipo de respiración nosotros tenemos normalmente? ¿Gracias a qué? Gracias a nuestro diafragma, ¿cierto? ¿No? Diafragma, músculos intercostales, en menor proporción, muy mínima proporción. Estamos hablando de lo normal. Pero ¿qué pasa si es un paciente totalmente ya inestable, con trastorno acidótico base, alcalótico base, etcétera, lo que fuere y demás? El paciente se les va a agotar y el músculo llega a ser un estado de acidosis, incluso a veces hasta láctica, ¿no? Acidosis láctica, y el músculo se va agotando. Por eso el cuerpo dice, ¿sabes qué? El diafragma se está cansando. Ya, manda los refuerzos, musculatura accesoria, intercostales y respiración abdominal. ¿Alguna vez han leído alguna historia donde dicen, no, uso de la prensa abdominal, o uso de músculos accesorios, o uso de la musculatura abdominal, dicen, ¿cierto? ¿Alguna vez han oído escuchar? Eso es cuando tu paciente está entrando ya en el segundo tiempo, ¿no? Y te está diciendo, ¿sabes qué? Me voy a cansar de respirar y voy a entrar tal vez de aquí a un tiempo, cuando se cansen mis músculos accesorios, voy a entrar en un paro respiratorio. Entonces, haz algo. Y esto me denota esto. Si yo todo un campeón, ¿no? Egresado de la Unifrance, agarro y dejo a este paciente, no sé, 2 días con 35, ¿ustedes creen que va a vivir este paciente? No, no, es lógico. No, entonces tenemos que tratar de tratar esa taquilia. ¿Se dan cuenta de un pinche signo lo que podemos hablar? Un mundo, podemos hablar muchas cosas. ¿Qué será la respiración paradójica? ¿Alguien? ¿Alguna vez han escuchado? ¿Sí? Entonces dígame pues. Sí, dicen, pero ya perdían. ¿Qué es la respiración paradójica?
Existe una respiración paradójica y no es el tema, pero también existe un pulso paradójico. Pues, son periodos. Pongámonos igual, otro escenario. Paciente de esta señora, la que les decía, más de 10 fracturas costales. ¿Cómo está la expansión del tórax? Alterada, ¿cierto? Nosotros normalmente, fisiológicamente, ¿qué hacemos para respirar? Inspiramos y nuestra caja torácica se expande, ¿cierto? A ver, inspira profundo cuando tienes 2 fracturas, 3 fracturas costales. Y madres, ¿no ve? Te va a doler, ¿no? Te va a doler y a los pacientes les duele y hay dificultad. Entonces el paciente, ¿qué hace? Por miedo, inspira y no expande el tórax. Entonces el tórax se queda ahí, o a veces el tórax se queda ahí. Eso es una respiración paradójica. Entonces ahí me sirve ser, ¿qué? Buen semiólogo, ¿no? Entonces yo tengo que ver, tengo que observar. Este paciente, ¿por qué no expande su tórax? ¿Qué pasa? A ver, le pongo la mano al pecho, por lo menos, ¿no? Y digo, no expande, a ver, y la paciente está... Y parece más que estuviera inspirando y no exhala, inhalando, perdón, y no exhalando. Entonces, ojo, presión periódica, ojo, es dato de alarma igual. Esa paciente se puede volver inestable así, 2, 3. Heridas penetrantes. Aquí están todos los traumas torácicos que vamos a ver. Penetrantes, abiertos, incluso el mismo cerrado. ¿Qué es el enfisema subcutáneo, doctores? Enfisema. Sí, teóricamente es así. ¿En qué casos te da? En un neumotórax. ¿Por qué? Por la presencia de bullas. ¿Bullas? Ya, eso no puede ser en un paciente complicado, pero ahí estamos hablando de politrauma. El mecanismo de acción es correcto. No es la presencia de aire a nivel de... ¿Mondra? Subcutáneo. ¿Me siguen? Los veo durmiendo ahí, de verdad. A nivel subcutáneo. ¿Para qué demonios me sirve diferenciar un enfisema subcutáneo? Es un signo patognomónico número 1 de los top 3 para el neumotórax. ¿Alguna vez han agarrado nieve? ¿Han palpado nieve? ¿Han tratado de hacer una bolita de nieve? ¿Ubican esa textura cuando aprietan la nieve? Esa porosidad que tiene. Lo mismo se palpa en la piel. Ustedes aprietan y es como que a la verdad este hombre está hecho de nieve, ¿no? Hola. ¿No? Aprietas y parece de nieve. Y vos dices, ¿qué pedo? Es neumotórax. No necesitas radiografía, les puede salvar si se van al quinto infierno en su provincia. ¿Qué tal si les llega un paciente así, con trauma torácico y demás, no tienes radiografía, apenas tienes agua y demás? ¿Qué vas a hacer? Tienes que ser clínico. Y doctor, ¿cómo sabes que has llegado al espacio? ¿Cómo? ¿Cómo sabes si, digamos, has llegado al espacio cerebral con la Ah, me estás hablando para hacer la descompresión. Deberíamos usar solamente el cabo de la aguja. Está recomendado que no se use, ya, si no tienes con qué, ya si tienes solo una aguja, ya ni modo la aguja, ¿no? Pero solamente con el capuchón, sin el émbolo, ¿me ubicas? ¿No? Y de preferencia si tienen una bránula, mucho mejor. Ubican las bránulas, ¿no ve? Lo que usamos ahora para canalizar. Con eso pinchamos y retiramos, ¿no? Vale, tú sabes, ¿no ve? Sepsis por bránula. Agarramos y ingresamos la bránula y sacamos el capuchón de metal y queda la tripita, ¿no ve? Y por ahí va a eliminar. Vas a sentir que sale aire por ahí. Ahora, si le has pinchado un hemotórax, diferente la canción. Por eso tienes que estar seguro. ¿Qué diferencias clínicas habrá? No es el tema, pero ¿cómo sabré diferenciar de un hemo de un neumo? A la auscultación se puede escuchar Abolido, ambos. Ambos están abolidos. la percusión. Exacto. Es algo que casi nunca nadie hace. Porque todo el famoso IPA que nos han enseñado, a mí me han enseñado mis profesores, mis dinosaurios, agarraba y decían inspección, palpación, percusión, así, y obligado tenía que hacer todas las cosas. Y vos decías, ¿para qué? ¿Para qué? Hasta que te toca. Hasta que te toca y agarras y percutes y dices, esto está timpánico, ¿no? Y timpánico, entonces aire, ¿cierto? Porque igual en una distensión abdominal, cuando hay meteorismo, una obstrucción, hay atrapamiento aéreo y demás, yo agarro, palpo, percuto abdomen, ¿qué es timpanismo? En cambio, si tengo una, no vamos a decir masa, pero una ocupación, en este caso la sangre, me va a dar hasta una submatilez. Entonces, mucho ojo ahí con pinchar a tu paciente.
¿no? No lo vas a matar, no lo vas a matar. Pero sacas sangre, ay no, sacaré nomás, ¿no? Porque ¿qué, lo que vas a drenar el hemotórax por ahí? Ni en pedo, no vas a poder. Porque manejar un hemotórax no es tan sencillo como un neumo. El hemotórax a veces evacúas y el paciente se puede chocar, es ratito. Entonces tenemos que monitorizar, transfundir sangre, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer un manejo paralelo, no es lo mismo. Es buena pregunta. Volviendo un poquito a lo que era el enfisema subcutáneo, clínicamente es como un dato patognomónico número 1, así de esto es neumotórax. Pues cuando lleguen a palparse, algún día lo hacen, a nivel obviamente torácico, veo que en tobillo no ve, ay no siente el enfisema, no, hasta ahí no va a llegar el enfisema, campeón, genio, ¿no? Solamente a nivel torácico, posterior o anterior. Silencio auscultatorio, pues lo que decía su compañero, abolición de murmullo vesicular, etcétera, y demás. Si no escuchas, respiras, se escucha. Ustedes han auscultado, paciente, se escucha bien. Y si un lado no está ventilado, si no hay ese ruidito, les llama la atención. Obviamente, sumado a toda la clínica previa, ¿no? Taquimia, cianosis, etcétera, etcétera. Saturación por pulsioximetría, menos 90%, esto a nivel del mar. Nosotros acá, como collas, ¿no? En la altura ni Argentina le damos miedo ahora. Una lágrima, ¿no? Tenemos valores un poquito más bajos. Una saturación óptima en la altura va de 80 para arriba. 85, saturas bien. Menor a 80, asústense por eso, ¿no? Los que tienen abuelitas, pacientes con comorbilidades, siempre hay que manejar y ver esta situación. Y la cianosis como compensatoria. Muchos de mis estudiantes me decían alguna vez, doctor, pero esto se puede confundir con un Raynaud. ¿Qué es el Raynaud? Ubica, ¿no? El fenómeno del Raynaud. Eso es netamente por parte vascular, si se dan cuenta, ¿no? Esto es netamente respiratorio. Entonces, esto es solamente para diferenciar. Ahora, esto es importante. Seguimos en la B. Nosotros como médicos, en una primera instancia, ¿cómo vamos a abordar a ese paciente para ventilar? Es como que ya pone máscara, meterle a 30 litros por minuto al paciente. No creo, ¿no? Porque le voy a pasar mucho oxígeno. ¿Qué trastorno le voy a dar? Alcalosis respiratoria, ¿no? ¿O no? ¿Cierto, no? Entonces no es usar por usar el oxígeno. Incluso puede haber intoxicación por oxígeno. Cuando lleven pediatría, van a ver que a veces no es una intoxicación. Por los radicales libres, algunos neonatos pueden hacer retinopatías por el uso de oxígeno, el mal uso de oxígeno. Entonces no es chiste, no es agarrar, no es como el auto, ¿no ven? 10 litros de gasolina y a darle. Esto tiene sus criterios. Deberíamos tener una presión parcial de oxígeno por lo menos de 60 milímetros de mercurio. Ahora, ¿dónde diablos vemos esto? ¿Cómo medimos esa vaina? ¿No? La gasometría arterial. Tendríamos que ser, algunos equipos, monitores, tienen un equipo de capnografía que nos mide esto. La mayoría no lo tiene, así que nosotros tenemos que pedir gases arteriales en sangre. Cuidado que sea pregunta de examen, ¿no? Para medir valores y demás, ¿qué estudio complementario solicitaría? Y van a poner un examen de orina, sí. Entonces, dentro de las formas de administración del oxígeno tenemos sistemas de alto flujo, sistemas de bajo flujo, y existen sistemas invasivos y sistemas no invasivos. En los sistemas de alto flujo tenemos que las mascarillas asistidas con BNI, ventilación mecánica asistida, ojalá nunca lleguen a eso. De una vez con mis amigos, pues, por probar, nos hemos colocado en el hospital para probar, para ver cómo se siente el paciente. Es una máquina, ¿no? La máquina de ventilación, que te pone así y la máquina te ayuda a respirar y te bota y te succiona la cara, horrible, totalmente horrible, así que se la dedico, pobres pacientes, de verdad. Ese es un sistema de alto flujo. Otro sistema de alto flujo que no es tan invasivo es la mascarilla. La mascarilla viene como mascarilla simple y con mascarilla con reservorio, como una bolsita, que es el oxígeno permanente arriba de flujo de 10 o de 15, podemos almacenar y el flujo es constante del paciente. ¿Se dan cuenta? Ejemplo, el COVID. Nosotros cuando hemos trabajado como médicos en el COVID, teníamos pacientes que no bajaban de 14 litros por minuto y saturaban 70, ubiquen. Complicado, ¿no? Entonces, imagínense ponerle yo un sistema de bajo flujo a ese paciente con una neumonía severa.
por bigoterita, ¿no ve? Las punteritas, ¿no ve? A 3 litritos, el paciente se me iba a morir en 2, 3. Entonces tenemos que saber a qué patologías administrar alto flujo y a qué pacientes administrar bajo flujo. En este tipo de pacientes, cuando tienen compromiso de la vía respiratoria como tal, tenemos que hacer ¿qué? Un flujo adecuado dependiendo del cuadro. Neumotórax, por ejemplo, tu paciente está con 35 de frecuencia cardíaca. Yo le voy a poner ¿qué? ¿Mascarilla o bigotera? ¿O cánula? ¿Qué le pongo? Su saturación es menor a 80. Mascarilla, si por aquí. ¿Cómo es? ¿Mascarilla o cánula? Mascarilla. ¿Por qué? Porque es un sistema de alto flujo. Entonces, ese paciente tengo que un poquito hiperperfundirlo en cuanto a oxigenación. Entonces, voy a usar una mascarilla. La mascarilla se usa arriba de los 5 litros por minuto. Cuidado que digan, sí, mascarilla, a 1 litrito. O sea, para eso le pones un cánulo, ya que se muera. No tiene sentido que pongas un dispositivo de alto flujo con bajo aporte de oxígeno. Entonces necesitas un dispositivo de alto flujo con buen volumen de oxígeno. Ventilación mecánica, lo que les había comentado, el BNI, la intubación, la máquina y demás. Y como sistemas de bajo flujo están las cánulas, etcétera, que son para patologías que no conlleven. Tu paciente satura 88, digamos. Es un poco taquipnéico, etcétera. Puedo hacer un aporte con un dispositivo menor. ¿Ok? Esto lo vamos a ver después, la escala de Ramsey y demás. Nos vamos directamente a la C. La parte circulatoria, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? Les pregunto aquí en la parte circulatoria. Ya hemos tratado A, ya hemos tratado B. Check, check. ¿Qué hacemos ahora en la C? Vemos la bulimia. ¿Qué? La bulimia. Ya, ¿cómo? Pulsos. Nos pone un ejemplo. Pulsos. Laterales periféricos. Facilito, esto ya deben saber, ya deberías. Tenemos un masculino de 25 años, como toqueros y demás, con paciente politrauma mayor, etc. Presión 80-50 de entrada, 128 de frecuencia cardíaca, 30 de respiratoria, saturación 78%. Paciente ingresa ahora. Tienen 5 minutos para salvar al paciente. Vamos. Órale. 128. ¿Qué hacemos? Porque la clase no solamente venía a dormir, las visitas son 128 que era. ¿no? Que iban a venir a aprender, si no. Ya ha pasado 29 segundos, el paciente está muriendo. Si sigue muriendo, hagan algo. Tienes que ganar. El paciente les va a llegar así. Está Ojo. hipotensa, sangre. A ver, ¿qué hacemos? Coloide. Mascarilla y ventilación, a ver, ¿Qué ya. hacemos, derivado? A ver, ya mascarilla y ventilación. ¿Ya cuánto tu mascarilla? No, hemos derivado. ¿Cuántos litros? 5, dice, con 78. Bueno, 5 Puedes litros. usar eso, pero es mucho mejor si utilizas sangre directamente. Mira, ¿qué más? Ya les he dicho, no sean tratasíntomas. No sean tratasíntomas. Vean al paciente como un todo. Vean, cómo, yo he puesto esto al azar, pero yo digo, ay, está complicado por esto. ¿Qué les está diciendo el paciente? Hipotensión. Hipotensión. A ver, piensen, jueguen, a ver. La medicina es un juego. Sí, Un juego de está entrando en destreza shock. y de Se habilidades. está choqueando. 80-50, ¿será normal? No, sangre. Sí. Tenemos de dirección cardiovascular, afirmar esto, por favor, sobre el pulso del disco. ¿No? Acá, ¿no? Sí. Buscarle Se ha Se muerto el está paciente. choqueando. No, le teníamos que transfundir sangre. Pobre sangre. Posiblemente. Pero ahorita no tienes tu cirujano a la mano, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Ustedes como médicos de urgencia, si algún día lo son, que algún día les va a tocar, ¿qué voy a hacer? O sea, no voy a esperar, no, que venga el cirujano a resolver el sagrado.
Primero no sabes dónde es. Ok, está bien, ¿qué hacer? Si tuviera un sangrado y estuviera choqueándose, porque esto me da un posible dato de un shock. Hipovolema. ¿No ve? Ahora, ¿qué hacen ustedes? Remojo líquido. Ya, agarro y tal vez intento rescatarlo con líquidos, dicen ustedes. Ya, lo rescataremos con líquidos. Imaginemos que es un paciente, es un trato de 60. Entonces lo van a rescatar con líquidos. ¿Cómo? 3.500 ml. 3.500. 3.500. No, pues que no puedes. 1500, Tienes que. 1500, ¿cómo es? 4000. Ya han pasado 2 minutos, 3 minutos y el paciente está agonizando. Ya. 4.000. Les he dicho, la emergencia es un lugar donde se trabaja bajo estrés, bajo presión. No hay chance de echarse un pocarito o un cafecito, no se puede.